Bueno, estamos, muchachos, ¿me están escuchando? Sí, me escuchamos. Bueno, perfecto. Este, hoy va a ser un poco, a ver, sí, ahí está. Así los veo con cualquier eventualidad. Bien. Bueno, vamos a empezar entonces con los puntos que habíamos quedado en la última clase. Dijimos que cuáles son las cosas que tenemos que tener en cuenta para el tema de mantenimiento. Entonces, vamos a ir definiendo primero el tipo de mantenimiento y después vamos a seguir con el resto de los puntos, pero tendríamos que empezar por definir este tema. ¿Cuáles son los tipos de mantenimiento? O sea, ¿qué dijimos en principio como definición de mantenimiento? Dijimos que era, era para restituir las capacidades técnicas de una determinada máquina, sistema, elemento, lo que fuera, para que cumpla con las capacidades para las que fue diseñado. Ahora, ¿cómo vamos a hacer el mantenimiento? Va a depender de distintas variables. Evidentemente, el primer mantenimiento que existió fue siempre el correctivo. ¿Qué significa el mantenimiento correctivo? Cuando nosotros tenemos un determinado problema, en el momento que aparece el problema, nosotros actuamos, ¿no es cierto? Entonces estamos corrigiendo un problema que está producido por distintas causas. Ese tipo de mantenimiento se aplicó hasta prácticamente el principio del siglo XX, donde todavía no existían muchas herramientas que nos permitieran hacer otra cosa. Y entonces simplemente se llevaba la máquina hasta el punto donde la máquina, el sistema, digamos, como siempre, que simplemente tenía algún problema y en ese momento se definía qué tipo de acción se tomaba y se corregía el problema. El mantenimiento correctivo es el más barato de todos mientras no ocurra nada. Una vez que ocurre algo, tiende a convertirse en el más caro de todos, ¿no es cierto? Eso, y consiste simplemente en ir tomando las acciones en el momento en que ocurre. Entonces, si vamos a ver las características del mantenimiento correctivo, podemos resumirlo más o menos entre estos puntos, que serían: se realiza exclusivamente una vez producida cualquier causa que afecte el correcto funcionamiento del equipo. Se aplica cuando los costos de mantenimiento no se justifican o cuando no sea determinable la probabilidad de falla. Esto es una evolución del tema del mantenimiento correctivo. O sea, mantenimiento correctivo siempre va a existir. Y más allá de aquellas fallas imprevisibles, hay muchas veces que hay cosas que no pueden, por una cuestión de costos, no conviene utilizar otro tipo de mantenimiento porque cada tipo de mantenimiento tiene sus costos asociados. Por ejemplo, si yo tengo una cinta transportadora que tiene los rolos montados sobre el rodamiento, una cinta transportadora que tiene 40, 50 metros de largo, con lo cual tiene 400 rolos por lo menos, más los rodamientos de cada uno. Evidentemente, si yo quisiera empezar a hacerle otro tipo de mantenimiento, que no sea el correctivo, me va a requerir mucha mano de obra, muchos equipos, muchos elementos, que probablemente sea mucho más caro que si yo tuviera que reemplazar un rodamiento cada vez que se rompe, porque posiblemente un rodamiento de eso
va a tardar 2 o 3 años en tener problemas. Y normalmente te puede estar avisando que va a tener el problema y por lo tanto vos podés actuar antes que sea lo que se llama una falla catastrófica. Falla catastrófica es cuando nosotros tenemos una falla que detiene directamente el funcionamiento de la máquina. Las fallas pueden ser parciales o pueden ser totales. Entonces, en este caso, si yo puedo prevenirlo de esa manera, estoy resolviendo el problema. Entonces, cuando yo no puedo determinar la probabilidad de falla, me voy a ir por el tema del mantenimiento correctivo. Evidentemente, insisto, no es aplicable a otros casos, sino simplemente a esto. Como dice, no permite prevenir y puede producir una detención imprevista, por lo tanto. Vamos a suponer de que no queremos hacer todo otro tipo de mantenimiento, solamente el correctivo. ¿Qué va a ocurrir? Nos va a obligar a tener un stock excesivo de repuestos, porque evidentemente como no sé qué es lo que va a fallar, ni cuándo va a fallar, ni cuándo necesito cambiarlo, evidentemente voy a tener que gastar mucha plata en un stock. Precisamente la evolución del mantenimiento fue justamente reducir los stocks al mínimo. Se dice que el stock óptimo es aquel que cuando uno va a buscar una pieza, es la última que está dentro del stock que yo tengo que poner para reparar. Y cuando voy a buscar de vuelta ya tiene que estar esa pieza que necesito para la próxima. O sea, no puede haber, cuando voy a buscar una pieza, que haya dos. Tendría que, o sea, el óptimo sería que haya solamente una pieza de la que yo necesito. Ese sería el stock óptimo. ¿Por qué? Porque evidentemente en vez de tener dos piezas, una va a ser un lucro cesante, va a ser un costo de tener esa pieza. El costo del stock tiene que ver tanto como en el capital invertido, como así también el mantenimiento de esos equipos, de esos repuestos en las condiciones óptimas para ser utilizados. Hay cosas que requieren que tener un ambiente climatizado o tiene que estar ubicado de tal manera o simplemente ocupan un espacio físico que de otra manera se podría ocupar por otras cuestiones. Y requiere de personal de manera constante, porque como no sabemos cuándo se va a romper, cuando se rompe vamos a tener que ir con toda la fuerza posible, pero después vamos a tener ese personal inactivo durante mucho tiempo. Y sin embargo les voy a tener que estar pagando. Por lo tanto, el mantenimiento correctivo se va a utilizar exclusivamente en aquellos casos como que el costo no lo justifique o que sea imposible determinar la probabilidad de falla. Entonces, si yo digo, lo voy a cambiar cada 500 horas, ¿para qué voy a cambiar cada 500 horas si la falla puede ser a las 5 horas o puede ser a las 5000 horas? No sé. Hay equipos que ocurren, que se comportan de esa manera, partes que se comportan de esa manera, y por lo tanto nosotros no vamos a utilizar este mantenimiento salvo en estos casos en particular. Entonces, la primera evolución que hubo sobre el mantenimiento fue la de el mantenimiento preventivo. Y aquí viene el nombre de prevención, ¿no es cierto? Estáis previniendo algo. El concepto fundamental de mantenimiento preventivo dice que máquinas iguales sometidas a esfuerzos similares van a tener el mismo desgaste o van a tener la misma probabilidad de falla en periodos iguales. Por lo tanto, entonces, si yo digo que esta máquina va a fallar o va a necesitar mantenimiento cada 5000 horas o cada 10.000 horas, voy a actuar sobre ese equipo cada 5000 o cada 10.000 la frecuencia que se determine que puede ocurrir eso por la información que uno disponga todo.
Ahora, ¿qué ocurre con el mantenimiento preventivo? Es una evolución sobre el correctivo, porque yo ya estoy previniendo. Pero resulta de que las máquinas no fallan todas en el mismo tiempo, ni en la misma frecuencia, ni por las mismas causas. Por lo tanto, me obliga a mí a realizar ciertas operaciones, como por ejemplo, cada 5.000 horas le vamos a cambiar los rodamientos al motor eléctrico, a un determinado motor eléctrico. El costo de cambiar ese rodamiento significa el costo de la parada, más el costo del rodamiento, más la mano de obra, todo eso. Ahora, si ese motor falla antes de que cumpla las 5.000 horas, porque no se cumple que todas las máquinas fallen en el mismo tiempo y en el mismo paso, el costo que voy a tener va a ser elevado, porque le estuve haciendo mantenimiento y de todas maneras tuve el problema. Por el otro lado, va a ocurrir lo contrario. Por ahí cambio un rodamiento que está en buenas condiciones todavía, que puede durar más, pero yo ya lo cambio por si las brujas, porque el mantenimiento preventivo dice de que se va a tener que cambiar cada tantas horas. Por lo tanto, en ese caso tengo el costo, por un lado, si falla antes lo voy a tener por una falla no prevista, si todavía podía durar, va ¿cómo es? Va a significar un costo porque no le pude utilizar toda la vida que tenía ese elemento. Entonces, dice, las intervenciones son programadas, se efectúan acciones en tiempos o periodos de uso fijo. Siempre cuando hablemos nosotros de cualquier periodo o frecuencia, se va a hablar en base a determinadas cuestiones que vienen dadas por tiempo calendario, unidad de producción, carga determinada, etcétera, etcétera. O sea, siempre se va a decir cada tantos días, o cada tantas horas, o cada tantas toneladas de producción, o etcétera, etcétera, etcétera. Siempre los periodos de mantenimiento van a estar referidos a un parámetro que sea muy fácil y que esté intrínsecamente relacionado con la producción. Entonces nosotros con eso sabemos que tenemos que hacer cada tanto tiempo, tenemos que hacer esto. Entonces, el mantenimiento preventivo, las intervenciones son programadas. Se efectúan acciones en tiempos o periodos de uso fijo. Permite un control y actuar en consecuencia. Establece que todas las máquinas de igual tipo se comportan de igual forma, lo cual puede resultar una desventaja. Se debe respetar un programa en forma estricta, porque una vez que nosotros hacemos un mantenimiento preventivo, tampoco podemos decir, bueno, no, a ver, no, les tiro 200 horas o 300 horas, o no, voy a cortar un poco y voy a hacer así. Voy a hacer, antes de que falle, voy a cambiar. Pero permite programar intervenciones personal y repuesto, porque evidentemente, si yo digo que va a durar tanto, yo sé que en el mes de tal mes voy a tener que hacer esto, bueno, para ese mes voy a tener ya preparados los repuestos, voy a tener preparada la mano de obra que voy a requerir, etc. Conclusión. Este tipo de mantenimiento ha sido muy efectivo a lo largo del tiempo, pero evidentemente no soluciona todos los problemas que nosotros podemos tener en esta actividad. Entonces, empezó a surgir lo que se llama el mantenimiento predictivo. ¿Por qué surge y dónde surgió el mantenimiento predictivo? Precisamente en una de las cosas más caras que hay, que es en la industria aeronáutica. En la industria aeronáutica lo más caro que tiene un avión son los motores. Y si es una turbina, todavía más. Entonces, el primer punto donde se concentró para ver de qué manera podían ahorrar, vamos a decir, en mantenimiento, era precisamente en los motores. ¿Qué ocurría? Un motor, una turbina, para tener una idea hoy, una recorrida general significa
trabajar en la reconstrucción del motor para que sea exactamente igual que si fuera 0 horas, o sea que un motor que sería como nuevo, vamos a decir. Esa es una recorrida general, o en el caso de un motor naftero es cuando se le hace la rectificación, se le cambian los cilindros, los pistones, los aros, todo eso, cojinetes, se llama reconstruir un motor. Se usa mucho la palabra rectificar, pero rectificar es simplemente una parte de la operación. En realidad la operación completa de un motor es la reconstrucción. Bien, en el caso de los motores de avión, el problema era que el costo era muy alto. De los motores de explosión una cosa, de las turbinas muchísimo más caro. Una turbina de un Boeing 747, una recorrida general, hay que hablar de entre 2 y 3 millones de dólares. Entonces, evidentemente, si yo vuelvo a hacer si estoy en el mantenimiento preventivo, me va a pasar eso. O el motor falla antes de llegar a las horas que tenía que hacer una determinada operación, con lo cual el costo va a ser altísimo. No hablemos de la seguridad, hablemos simplemente de la parte de costo, porque se supone que la parte de seguridad está prevista desde otro punto de vista. Pero un motor simplemente no hace falta que se rompa en el aire, simplemente si pierde eficiencia, si pierde aceite, vamos a decir, cualquier cosa de esa va a hacer de que yo tenga que actuar en forma correctiva, si fuera antes. Si fuera después, resulta que yo le cambié determinados repuestos y después, por ejemplo, los alas de turbina, que es una cosa carísima, si lo hago en forma preventiva, cada tantos ciclos los voy a cambiar. Resulta que después reviso esos alas y estaban en condiciones todavía para tirar un buen tiempo más. Conclusión, se empezó entonces a analizar, a hacer lo que se llama un desarrollo de vida. Este fue el origen, vamos a decir, del mantenimiento predictivo. ¿Y cuál es el desarrollo de vida? El desarrollo de vida es controlar parámetros de funcionamiento más determinadas técnicas de inspección que me permitieran a mí determinar cuál era el estado o la condición, también se llama mantenimiento por condición, la condición de ese equipo. Por ejemplo, en el caso de los motores de turbina, los alas de turbina se van degradando y eso genera un aumento de temperatura de funcionamiento del motor, sobre todo de la etapa de turbina, ¿no es cierto? Entonces, el primer control que se hace se va haciendo una tendencia del aumento de temperatura de la turbina. Conclusión, con esa tendencia se va sabiendo cuál es la vida del motor y cuándo realmente va a requerir que sea intervenido. Más una serie de cosas como endoscopía, por ejemplo, para verificar físicamente el estado de los elementos, tribología, o sea, estudio de los análisis de aceite, etcétera, etcétera, etcétera. Conclusión. De esa manera, normalmente, por ejemplo, les doy un ejemplo que lo hice personalmente cuando trabajé en un desarrollo de vida. Un operador nuevo significa de que recibe un equipo, vamos a decir, un avión, no nuevo, pero sino que lo opera dentro de la línea aérea, empieza a operar ese tipo de avión. La autoridad aeronáutica y el fabricante del avión dice, bueno, usted está habilitado para 5.000 horas de vuelo, vamos a suponer, con ese motor. Hacemos las 5.000 horas de vuelo, empezamos a aplicar los procedimientos del desarrollo de vida y la primera recorrida se hace a las 5.000 horas de vuelo. ¿Por qué? Porque se requiere también la experiencia que tenga el tipo que va a hacer la inspección, el conocimiento de cómo funciona el equipo, etcétera, etcétera. Entonces por eso le ponen un valor fijo para la primera vez. Ya para la segunda vez,
uno ya empieza a seguir las tendencias de distintos parámetros, presión de aceite, temperatura, flujo de aire, estado de los álabes, estado de las cámaras de combustión, etcétera, etcétera. Y entonces ahora en vez de 5.000 horas ya nos dan 5.500 horas. Llega un momento que uno llega hasta el 100% de la vida inicial del motor, haciendo el desarrollo de vía. Y manteniendo los parámetros de seguridad que hay que mantener. Conclusión, entonces, el siguiente paso va a ser el mantenimiento predictivo, donde lo primero que se asume es que máquinas iguales no fallan en tiempos iguales o en cargas iguales. Entonces, cada máquina va a tener su situación en particular. Como anécdota, eso después se fue prolongando, se fue extendiendo hacia el resto de las industrias, y hoy el mantenimiento predictivo es el mantenimiento más utilizado desde el punto de vista de la mejor eficiencia en el uso de equipos y en la resolución de los problemas. Como ejemplo, y precisamente tenemos el caso nuestro, donde yo en el año 86, 87 empecé a trabajar con vibraciones, y en principio me dediqué a lo que era el balanceo dinámico de los equipos rotantes, vamos a decir. Y entonces, una de las cosas que tenemos en la zona, que son las desmotadoras, son los clientes más usuales de este tipo de servicio, porque tienen muchos equipos rotantes que suelen tener problemas de desbalanceo. En ese momento, cuando yo iba a las fábricas, la costumbre que era, terminaba la campaña, desmontaban todos los equipos, reemplazaban todos, ponían cosas nuevas y volvían a armar antes de empezar la siguiente campaña. Entonces, de esa manera, estaban haciendo lo que se llama el mantenimiento preventivo, ¿no es cierto? Yo simplemente iba en ese momento a hacer la parte de balanceo. Bien. ¿Ustedes tienen idea cuál es la tasa de falla por armar y desarmar un equipo? Es el 25%. O sea, simplemente por desarmar y armar un equipo, yo puedo introducir una falla de 1 de cada 4. O sea, si yo hago mantenimiento preventivo y hago un cambio, digo, yo le puse el Rolemán nuevo. Al poner el Rolemán nuevo ya está solucionado el problema, ya ahora tiene que durar otra vez tantas horas. Normalmente 1 de cada 4 no va a durar porque está mal montado el rodamiento. O tenía juego, o le di un golpe, bueno, siempre en montaje se introduce ya se introduce problemas ¿cómo es? Ya se introducen fallas. Evidentemente, cada vez se fue perfeccionando más. Ahora, cuando se va a hacer el montaje, si uno va, ya se ve en los talleres, uno encuentra calentador de inducción, extractores hidráulicos, una serie de cosas que antes uno veía que venían directamente del cortafierro y el martillo y le daban hasta que salía, ¿no es cierto? Así que esas cosas, bueno, hay que tener en cuenta para el mejor mantenimiento. Pero más allá de eso, conclusión, en mi caso en particular, me pasaba muchas veces que iba a hacer un balanceo en algún lugar y no lo podía solucionar, seguía vibrando el equipo. Entonces, bueno, me tuve que meter en el tema de análisis de vibraciones. Y entonces esa técnica del análisis de vibraciones permite determinar muchos problemas mecánicos
que finalmente sirven para diagnosticar y para corregir o para prevenir. Bueno, conclusión, hoy las desmotadoras directamente no, por lo menos ya las que están quedando, vamos a decir, porque han desaparecido unas cuantas, pero las que están quedando todas hoy aplican este sistema. Uno va, de hecho, antes de terminar una campaña, nosotros vamos y controlamos los equipos y le decimos cuáles están en condiciones y cuáles no. Desde el punto de vista rotante, no desde otro punto de vista de producción, porque qué sé yo, si hay que cambiar la carga o las sierras, eso lo determinan directamente por otras razones. Pero nosotros en la parte de todo lo que pueda estar rotante, podemos darle. Entonces le hacemos el diagnóstico. Entonces, ¿qué hacen? Se cambia exclusivamente lo que está con problemas, o aquello que no va a durar lo suficiente como para justificar aprovechar el momento ahora que están en parada para realizar ese tipo de trabajo, ¿no es cierto? Conclusión, nosotros le diagnosticamos. Y cuando va a empezar la campaña, nosotros vamos nuevamente, más allá de hacer balanceos de equipos que fueron intervenidos, se controla todos los equipos para detectar justamente problemas de montaje. Y les puedo asegurar que encontramos muchísimos problemas de montaje. Entonces, eso determina finalmente que uno pueda, como dicen, predecir cuál va a ser el problema y solucionarlos antes de que ocurra. Así que entonces pasamos al siguiente tipo de mantenimiento, que es justamente el del mantenimiento predictivo. Este asume que máquinas iguales con exigencias similares se pueden comportar en modos diferentes. Se miden las características de funcionamiento y degradación de los mecanismos con diversos parámetros, mantenimiento por condición. Las intervenciones se efectúan cuando se superan valores predeterminados por exceso o defecto con índices que van indicando la progresión o tendencia de dichos valores y permiten la intervención oportuna ahorrando tiempo, materiales y recursos humanos. De hecho, nosotros, muchos diagnósticos les decimos, esto te va a durar 30 días. El tipo tiene un lapso de 30 días para determinar en qué momento puede intervenir. Puede conseguir el repuesto y en caso de que ya tiene el diagnóstico y por cualquier otra causa, corte de luz, por ejemplo, que ocurre muchas veces, que van a cambiar un transformador, o sea, son imponderables que muchas veces no dependen de la misma industria, sino de servidores o lo que fuera, se aprovecha ese momento para intervenir la máquina cuando tiene un diagnóstico, ¿no es cierto? Conclusión, no les estoy vendiendo esto, pero más o menos. Es funciona muy bien. El siguiente paso va a ser y que se llama el mantenimiento proactivo. ¿Cuál es el mantenimiento proactivo o el mantenimiento de causa raíz? O sea, ya no nos quedamos simplemente con detectar un problema con antelación y, por lo tanto, predecir cuándo va a ocurrir, sino que además investigamos cuáles son las causas que pueden haber provocado ese problema o simplemente hacemos, como dije al principio, ese desarrollo de vida. O sea, verificamos y vemos qué tipo de cosas podemos hacer para que ese equipo pueda durar más. Entonces, se llama, es similar al mantenimiento predictivo, pero investiga las causas raíz. O sea, a veces un elemento falla cada determinado tiempo, se desgasta de determinada manera, y puede estar ocurriendo porque en realidad hay un factor externo que está produciendo ese problema, y que, o puede ser un problema hasta de diseño,
Y entonces genera que tengamos una vida relativamente corta o que podamos extenderle la vida. Entonces dice, investiga la causa raíz y luego posteriormente elabora procedimientos, modificaciones, etcétera, lo que me permite a mí extender la vida de esos elementos y por lo tanto disminuir ese costo de mantenimiento. Y busca eliminar defectos o prolongar la vida útil de los mecanismos. Bien. Terminado esto, vamos al siguiente sistema, que es una evolución, o sea, todo esto va evolucionando, y acá podemos hacer una, después hay a ver, volvamos un poquito, a ver si estaba acá. Bueno, perdón. Estuvimos viendo el correctivo, el preventivo, el predictivo, el proactivo, causa raíz, y el TPM sería el mantenimiento productivo total. En este caso, se aplica todo lo que vimos hasta ahora, más el hecho de involucrar a la gente, al operario o al operador de un determinado equipo. Al involucrar al operario, al operador del equipo, nos permite a nosotros conocer mejor el funcionamiento de la máquina, que el operario conozca cuáles son los límites de la máquina que está operando, y funciona dándole a los operarios parte del mantenimiento propio de la máquina. Entonces, de esa manera son operaciones sencillas, el engrase, la limpieza, normalmente no es mucho más que eso, pero al involucrarlo le permite que el tipo conozca un poco más de mantenimiento, porque justamente lo que hablamos en la clase pasada, de que siempre va a haber un enfrentamiento entre producción y mantenimiento, este tipo de mantenimiento hace que las dos partes finalmente confluyan en un solo interés, que es que cuanto más funcione la máquina y en mejores condiciones, evidentemente los resultados van a ser mejor para las dos partes, ¿no es cierto? Así que seguimos, volvemos otra vez a donde habíamos quedado, y vamos a hacer un resumen donde para el mantenimiento predictivo elimina desarmes innecesarios para inspección, determina cuándo es preciso un trabajo de reparación sobre un equipo, optimiza la programación de los trabajos de mantenimiento, maximiza la vida útil de piezas y componentes, determina previamente a una parada programada cuáles equipos requieren intervención, por lo tanto reduce los costos de mantenimiento, minimiza los daños asociados a la falla, incrementa la confiabilidad de marcha en las maquinarias. ¿Qué pasa con la producción? Aumenta la disponibilidad de equipo, maximiza el tiempo de marcha de la fábrica, mejora la productividad y reduce los tiempos de parada de la planta. Acá podemos hacer una comparación entre los distintos tipos de mantenimiento, y vamos a empezar por el de abajo, que dice que el mantenimiento, si lo comparamos con el cuerpo humano, mantenimiento correctivo, ¿qué técnica requiere un presupuesto exagerado de mantenimiento? En el caso del hombre es un ataque del corazón. Por ahí lo zafamos, pero puede ser que termine muerto, ¿no es cierto? En el preventivo, se reemplazan periódicamente los componentes, y en el caso, comparándolo con el cuerpo humano, un bypass o cirugía de trasplante. El predictivo, se hace monitoreo de vibración, desgastes, hay un montón de técnicas que después vamos a ir viendo,
Y sería como detectar los daños que tiene el corazón con un electrocardiograma, ¿no es cierto? Y el proactivo, justamente, monitoreo y corrección de fallas causa de raíz. Y en el caso del cuerpo humano, ¿qué va a hacer? Colesterol, monitoreo de presión de la sangre, control de dieta, etc. O sea, ahí vamos, antes que te muera del ataque del corazón, vamos a tratar de prevenir, ¿no es cierto? A través de buscar justamente las cosas que me pueden producir ese ataque al corazón. Finalmente, hay otra actividad que tiene que ver con nosotros, con mantenimiento, pero que es muy particular y que se llama la parada de fábrica. Parada de fábrica puede significar simplemente una fábrica, como puede significar una máquina, como puede significar un sistema. Pero ¿a qué se llama esto? Es cuando nosotros tenemos que hacer un mantenimiento correctivo programado. O sea, en realidad no es que tenemos que hacer, sino que simplemente hay mantenimientos correctivos que pueden ser necesarios, que pueden no ser necesario aplicar de inmediato. Hay algunos que nosotros podemos posponerlo con determinado grado de seguridad. Entonces, ese mantenimiento correctivo, qué sé yo, hay una pata floja en un tanque o qué sé yo, cualquier cosa que pueda diferirse, pero que evidentemente mientras no pueda parar, no puedo hacerlo. O en una máquina cosechadora, lo que fuera, en cualquier caso. Realización de pruebas y ensayos no sistemáticos, sino condicionales que no pueden efectuarse cuando la planta está en producción. Obviamente hay cosas que yo no puedo probar cuando está la planta en producción. Vamos a suponer, tengo que hacer un control de un tanque y tengo que hacerle, vamos a suponer, rayos X, porque está sometido a altas presiones, etcétera, más allá de lo que pueda hacerlo con verificación de espesores. Pero hay cosas que requieren pruebas muy, muy particulares. Bueno, en ese caso, eso se va a dar en un momento de alguna parada, ¿no es cierto? Realización de grandes revisiones programadas, introducción de mejoras y modificaciones. Muchas de esas mejoras y modificaciones no las podemos hacer con el elemento en producción. La vamos a tener que hacer en el momento que tengamos alguna parada. Estas paradas de fábrica son, en los casos de distintos tipos de industrias, en las cuales ustedes pueden llegar a tocarles, son operaciones muy importantes y que se planifican con mucho tiempo de anticipación. Nosotros ahora estamos dentro de un programa de la parada de Indunor, que va a venir dentro de 30 días más o menos, y bueno, para esta parada ellos tienen parte de equipo que por ahí solamente la entrega tiene una demora de 6 meses. Por lo tanto, evidentemente, si tienen que reemplazar una parte de un digestor, etcétera, no pueden desarmar eso y después salir a buscar a ver quién les va a reparar o les va a hacer el repuesto o los va a soldar. Ya lo tienen que tener previsto con mucho tiempo de anticipación, porque hay muchas cosas dentro de este tipo de producción, por ejemplo, que requieren un tiempo. No sé, Pablo, vos podés dar mejores ejemplos que yo con respecto a Indunor, ¿no? Ahí se me escucha. Ahora sí. Sí, no, sí, justamente lo que decía Tein, que uno son los equipos y otros son las ubicaciones, porque obviamente por ahí hay equipos que se pueden conseguir los repuestos, pero están en ubicaciones donde hay maquinaria en movimiento, hay movimiento de material, químicos, donde uno no puede hacer el trabajo simplemente porque la planta está en funcionamiento, digamos. Por ahí cambiar un motor que se puede conseguir, pero no se lo puede hacer porque no se dan las condiciones para hacer el cambio. Simplemente eso, y hay que esperar una parada de fábrica y a veces hay sistemas que tienen que contar con algún sistema de respaldo para poder trabajar.
Obviamente todos estos sistemas no son críticos, porque si fueran críticos obviamente que van a tener que hacer la parada, lamentablemente sí o sí, y en ese caso va a ser un mantenimiento de tipo correctivo. Así es. Bien, así que ahí por eso, dentro de todos los elementos que nosotros vamos a tener que necesitamos que vamos a tener que actuar como especialistas en mantenimiento, ya sea, insisto, que ustedes no se encasillan exclusivamente en el tema de la máquina agrícola, sino que, porque además dentro de la misma producción que agrícola que hay hoy tenés justamente todo este tipo de cosas, ¿no? Uno puede terminar en una desmotadora de algodón, en una planta textil, puede terminar en una máquina, en una cosechadora, o sea, realmente el campo es muy diverso. Y en cada uno de esos nosotros tenemos posibilidades de aplicar todas las técnicas que vamos a ir viendo. Así que, finalmente, resumiendo con el tema de los tipos de mantenimiento los vamos a ir adaptando de acuerdo a las características de la operación y del equipo que estemos interviniendo, ¿no es cierto? Por supuesto, el que vamos a tratar de evitar al máximo posible va a ser el mantenimiento correctivo, pero insisto, se tiene que detectar también cuáles son los equipos que finalmente van a necesitar solamente mantenimiento correctivo. Una vez que se detectan esos equipos, bueno, ya los tenemos aparte. El resto vamos a ir aplicando las distintas técnicas. En el caso del preventivo, vamos a ir aplicando en aquellos elementos que sí o sí tienen una vida fija, como por ejemplo los filtros de aceite. Los filtros de aceite tienen una vida fija. Yo no puedo usar un filtro de aceite 5.000 kilómetros, 10.000 kilómetros, 15.000 kilómetros. No, porque simplemente el filtro de aceite tiene un grado de saturación que va a llegar un momento que voy a tener que reemplazarlo porque simplemente ha cumplido su vida útil. Entonces, ese tipo de elementos voy a tener que cambiarlo. Sin embargo, el mismo aceite que estoy usando puede durar mucho más que el filtro. No es necesario cambiar el filtro y el aceite. En las grandes flotas de transporte, de camiones, etcétera, se hace lo que es el análisis de aceite. Si se tenía el caso, ahora ya no existe casi la empresa La Estrella, pero la empresa La Estrella aplicaba un sistema de control de análisis de aceite. Y hacía que un aceite que en vez de que normalmente duraba 10.000 kilómetros, ellos lo llegaban a estirar a 20.000 kilómetros. ¿Pero por qué lo estiraban? Hacían justamente lo que se llama el predictivo. Hacían el control, el análisis de aceite y verificaban que el aceite tuviera la viscosidad correcta, no estuviera contaminado, fundamentalmente no tuviera contaminación de agua o gasoil, y además eso le servía para control de otras cosas. Por ejemplo, es muy común en los motores gasoleros que el aceite contenga gasoil. Eso ocurre porque estamos con problemas en los inyectores. Los inyectores están goteando gasoil y entonces eso va pasando a través entre el cilindro y el pistón, vamos a decir, va pasando y va cayendo al cárter del motor. Entonces, con un análisis de aceite, yo puedo determinar el contenido si tiene gasoil. En ese caso puedo actuar y decir, bueno, vamos a reparar los inyectores. Porque el problema de un inyector en un gasoil, en un gasolero, es que puede producir la perforación de un pistón
si perfora el pistón, el costo de reparar ese motor ya no es simplemente cambiar o calibrar el inyector, sino ya tengo que cambiar el pistón, todo, bueno, es todo un desastre total. En cambio, con ese tipo de control, nosotros podemos evitar ese tipo de problemas. Lo mismo pasa con el agua. El agua, ¿de dónde va a surgir el agua? Es agua de refrigeración. Entonces, si empieza a haber contenido de agua en el aceite, evidentemente está pasando agua por algún punto. Hay que determinar hasta ese punto, porque si no, en algún momento va a haber la sopladura de la junta, aumento de temperatura, deformación de las partes, y bueno, chau, tu motor, otra vez el costo de reparar ese motor va a ser muy alto. Así que, conclusión, ya me olvidé de dónde me había quedado, de qué estábamos hablando. Bueno, sencillamente que hay que aplicar todos los tipos de mantenimiento, no nos vamos a concentrar solo en uno, sino que vamos a aplicar en cada caso lo que sea más óptimo, lo más óptimo en cada caso en particular. En general, la base va a ser siempre entre el preventivo y el predictivo. Y luego se aplicará el correctivo en los casos muy particulares, o se aplicará el proactivo en los casos donde se justifique prolongar la vida y aprovechar mejor, vamos a decir, aprovechar mejor todas las capacidades que tiene ese equipo de brindar producción. Así que bueno, yo creo que por hoy estamos, y la clase que viene ya vamos a empezar a estudiar teoría de los daños, las fallas, o sea, por qué nosotros vamos a hacer el mantenimiento finalmente, ¿no es cierto? Por ahora dijimos qué tipo de mantenimiento. Después vamos a ver por qué vamos a hacer el mantenimiento, dónde ocurren todas esas cosas. Después vamos a averiguar cómo se hace el mantenimiento, y ahí sí vamos a ver todos los procedimientos, todos los elementos que necesitamos y todas las técnicas que necesitamos para hacer ese mantenimiento. Así que yo me comprometo este fin de semana, porque ya me saqué un poco de un montón de cosas que tenía dando vueltas, de subir las cosas al Drive que tenemos y al aula virtual. En el aula virtual van a estar los apuntes y todas esas cosas para que ustedes puedan ir hojeando ya un poco todo lo que en realidad hay muchísimas cosas, hay muchísimos manuales sobre cómo hacer mantenimiento y todo, pero bueno, nosotros vamos a tratar de ir guiándolos un poco por este camino. Así que estamos entonces, nos vamos el próximo miércoles. Bien, perfecto. Bien. Bueno, nos vemos entonces. ¿Listo? Bien. Chao. Chao. No, muchachos, nos estamos viendo. Chao. Bueno, Pablo. ¿No hay qué? Estamos completo el día. Completo el día, sí, ya le veía medio cabeceando. Sí. No, lo que pasa es que yo no sé si es porque es la clase virtual o en realidad el ida y vuelta, que cuesta en realidad con la computadora, cuesta el ida y vuelta. Claro. Porque, bueno, uno de los chicos ya me estaba diciendo, él ya está con el tema del proyecto final y Diego todavía no arranca con el proyecto. Ajá. Entonces justamente yo le estaba comentando, él me estaba contando que están por hacer una máquina para reciclar PET de las botellas de plástico. Todo un sistema en realidad. Entonces, bueno, más o menos estuvimos charlando hoy por el tema de que estoy queriendo tratar de que ellos enfoquen lo que vamos a dar en el curso a una máquina de su proyecto. Entonces, una máquina que ellos conocen y que puedan aplicar o incluso hacer ¿cómo es? Hacer el mantenimiento. Claro, sí, darle los parámetros para que ellos den la... acá lo que es interesante es que metan
inclusive en el diseño del mantenimiento. Claro, exactamente, exactamente. Sí, En el diseño de su máquina digan, bueno, esto está previsto porque entonces va a ser más fácil, va a tener el acceso, o vamos a utilizar partes que, qué sé yo, eso un poquito exactamente. también. Exactamente eso. Justamente estamos charlando hoy que, por ejemplo, con el tema de las cuchillas, porque como él tiene un sistema de cuchillas, le decía, bueno, entonces, ¿cómo hacer para medir el desgaste? Y bueno, estábamos con eso. Y bueno, y los chicos, no sé, a ver, vamos a ver cómo lo enganchamos para ir, vamos a ir tratando de ser los prácticos y ir sumando todo lo que vamos viendo con las clases. Entonces, ellos después van generando, van armando todo su sistema de mantenimiento para su máquina. Así Está que bueno, bueno. vamos viendo. Así es. Bueno, Paulo, Bueno, ¿y yo qué? mañana voy a ver cómo hacemos el tema ese de la visita, ¿eh? ¿Listo? 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 Este, para que vos puedas ir el viernes, entonces ya nos aseguramos las cosas, ¿eh? Listo, 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 perfecto, no hay problema. Me está avisando cualquier cosita, ya me voy armando el equipo para ir viendo. ¿Está? Bueno, listo, lo estamos Bueno, ¿y qué? viendo. Un momento. Chao, hasta luego. Listo.